El sol de la meseta castellana, un astro cruel y sin piedad, arrojaba lenguas de fuego sobre la aldea de Piedras Negras, y el polvo fino, levantado por el viento seco, se adhería al sudor de la frente de Elvira. Ella tenía 28 años, pero el trabajo duro y una vida de silencios impuestos le habían grabado surcos de cansancio alrededor de unos ojos que, a pesar de todo, conservaban el azul profundo de un cielo de verano sin nubes. Ese día, sin embargo, el cansancio se mezclaba con una punzada helada de desamparo que le apretaba el pecho. Acababan de terminar las exequias de su abuelo, don Anselmo, el patriarca de un linaje de recios pastores que habían labrado la tierra y marcado el ganado de la comarca durante generaciones. La casa, habitualmente llena del olor a leña y a guisos potentes, ahora olía a cera de vela quemada y a hipocresía contenida. La familia estaba reunida en el patio de adobe, bajo la sombra esquelética de un viejo nogal que apenas daba fruto. Los tíos, primos y demás parientes, vestidos con sus mejores ropas de luto, un negro que parecía absorber toda la luz y la alegría, se congregaban en pequeños corrillos, susurrando con una formalidad tensa. La notaria, una mujer de la capital con gafas de montura fina y un semblante impasible, carraspeó con autoridad y desplegó un pergamino amarillento. El aire se hizo tan denso que Elvira sintió que le costaba respirar el polvo. Don Anselmo no había dejado un testamento, sino una simple nota, un dictamen final escrito con puño firme y tembloroso en una servilleta de papel. La voz de la notaria, clara y desapasionada, leyó el veredicto final, un golpe seco que resonó en el silencio de la tarde. La vasta extensión de tierra de pastoreo, el moderno tractor, la casa principal con sus 14 habitaciones, y el grueso de la manada de ovejas merinas, todo pasaría a manos de tío Ramiro, el hijo mayor. Un hombre con manos grandes y una avaricia aún mayor que se reflejaba en su sonrisa forzada y sus ojos brillantes. Las miradas de los demás se posaron sobre él, una mezcla de envidia reprimida y resignación. Pero luego vino la parte que borró la sonrisa de Ramiro y encendió una llama fría en el corazón de Elvira. A mi nieta, Elvira, la hija de mi difunto hijo Mateo, le dejo solo las 2 ovejas más viejas del rebaño, Blanca y Negra, por ser las que más me recuerdan a ella, tan leales, tan silenciosas y tan cercanas al final del camino. Un silencio de burla y compasión mal disimulada cayó sobre el patio. Las risas contenidas de sus primas eran dagas invisibles. Tía Consuelo, la esposa de Ramiro, dejó escapar un resoplido audible de alivio y desdén. Elvira no era una persona de explosiones. Durante toda su vida, había sido la sombra servicial de la casa, la que atendía al abuelo, la que nunca se quejaba, la que renunció a ir a la escuela para cuidar de los ancianos y del hogar tras la muerte temprana de sus padres. Su herencia era, a los ojos de todos, una migaja, un insulto, una manera cruel de decir que ella, en la jerarquía familiar, no valía más que 2 animales destinados al matadero o a una muerte por vejez natural. Se levantó del banco de piedra sin prisa, con una dignidad que contrastaba con la mezquindad de la situación. Se acercó a la notaria, firmó con pulso firme y, sin mirar a ninguno de sus parientes, se dirigió al corral. Allí estaban, en un rincón apartado, Blanca y Negra. La primera, una merina de lana sucia y amarillenta, con un cuerno mellado y la mirada dulce de quien ha visto muchos inviernos. La segunda, un ejemplar de lana oscura y áspera, con una cojera leve pero persistente. Ambas ovejas alzaron la cabeza al oír los pasos de Elvira y balaron un sonido ronco, un saludo familiar. En lugar de sentir el desprecio que sus parientes esperaban, Elvira sintió una conexión extraña, una punzada de protección. Esas 2 viejas, desahuciadas como ella, eran lo único que quedaba de su pasado, la única responsabilidad que no le había sido arrebatada. Elvira agarró la soga con que ataba a los animales y se dirigió a la salida del patio. Tío Ramiro, con su traje negro apretado, se interpuso en su camino, con un aire de generosidad forzada. Elvira, sé que esto es duro. Si quieres, por caridad familiar, te puedo comprar a las viejas, quizás 50 euros por las 2, para que te vayas al pueblo.
Elvira lo miró. En sus ojos azules no había lágrimas, solo una calma tan absoluta que era más aterradora que cualquier grito. No, tío. Son mías. Y 50 euros no compran mi herencia. Su voz era un susurro áspero, apenas usado. Dio un pequeño tirón a la soga y las dos ovejas la siguieron con obediencia sorprendente, saliendo del patio principal, donde los susurros se hicieron más fuertes y el sol de la tarde proyectaba sombras largas y distorsionadas. La joven caminó por el camino polvoriento que se alejaba de Piedras Negras, llevando a sus dos únicas posesiones. Sabía que la familia la había abandonado, que la consideraban una molestia superflua de la que se habían deshecho con un gesto ridículo. Pero mientras sentía el tirón constante de Blanca y Negra en la soga, una idea, tan salvaje como el viento que azotaba la meseta, comenzó a tomar forma en su mente. No era el final del camino, era, tal vez, el inicio de uno nuevo. Se detuvo en la cima de una colina, miró el sol que se ponía sobre la tierra que le había negado, y en un susurro al aire y a sus dos viejas compañeras, dijo, verán. Van a ver. La promesa no era de venganza, sino de supervivencia y de una dignidad que nadie más le daría. Elvira caminó hasta que la sombra de la noche comenzó a envolver el paisaje. No se atrevió a dirigirse al pueblo cercano. No tenía dinero, no tenía casa y, lo que era peor, no quería la lástima ni las preguntas indiscretas de los aldeanos. Sabía que la noticia de la humillante herencia ya estaría viajando más rápido que ella, llevada por el cotilleo malicioso. Necesitaba un refugio, un lugar donde el polvo de Piedras Negras no pudiera alcanzarla y donde pudiera pensar, lejos de las miradas de su familia. Sus pies la llevaron instintivamente a una zona de la meseta que el abuelo Anselmo había evitado siempre, una región conocida localmente como el Baldío del Diablo. No era tierra fértil. Era un laberinto de matorrales espinosos, rocas calizas y pequeños cañones erosionados por siglos de viento. Sin embargo, en el centro de aquel erial se alzaba una colina aislada, coronada por los restos de lo que parecía haber sido una pequeña choza de pastores, abandonada hacía décadas. Nadie la reclamaba. Era su única opción. El camino fue lento y arduo. Blanca y Negra, a pesar de su vejez, se movían con una sorprendente tenacidad, sus pequeños cascos encontrando apoyo en las piedras sueltas. Cuando por fin llegaron a la cima de la colina, la luna era una hoz plateada que apenas iluminaba la desolación. La choza no era más que 4 paredes de piedra medio derruidas y un techo parcialmente colapsado, pero ofrecía un resguardo mínimo contra el viento helado de la noche. Elvira hizo un pequeño fuego con ramas secas que encontró entre las ruinas y se acurrucó con sus 2 ovejas, sintiendo el calor animal como un bálsamo contra su propia soledad. A la mañana siguiente, el sol reveló la miseria de su nuevo hogar. Elvira se dedicó a limpiar metódicamente los restos de la choza. Movió las piedras caídas, barrió la tierra y la paja vieja, y reparó una porción del muro con barro y esfuerzo físico. En medio de esta labor, mientras limpiaba la única pared que aún se mantenía en pie en su totalidad, su mano rozó algo inusual. No era piedra ni barro, sino algo duro y plano escondido detrás de una losa ligeramente desprendida. Con la ayuda de un palo fuerte, Elvira hizo palanca en la losa y la retiró. Detrás, oculta en un pequeño nicho sellado por el tiempo y el olvido, encontró una caja de metal oxidada, de esas que se usaban antiguamente para guardar galletas o tabaco. El corazón le latió con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería un tesoro? ¿Un arma? Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro no había oro ni joyas, sino 2 objetos. El primero era una pequeña Biblia de tapa dura, con las páginas amarillentas y marcadas. El segundo era un trozo de cuero curtido, doblado cuidadosamente, que al desdoblarse reveló ser un mapa. No un mapa cartográfico moderno, sino un dibujo a mano alzada, trazado con tinta desvanecida, lleno de símbolos extraños, referencias a hitos locales que Elvira no conocía, y una serie de coordenadas toscas.
El mapa estaba dividido en cuadrantes, y en uno de ellos, marcado con una X prominente y un texto ilegible, había una anotación peculiar, un dibujo esquemático de una flor que Elvira reconoció vagamente. Era la Estella Eterna, una flor silvestre muy rara, conocida en la comarca por sus propiedades medicinales y por su casi extinción. El abuelo Anselmo solía hablar de ella en voz baja, mencionando que quien encontrara un campo floreciente de esa planta tendría más riqueza que cualquier oro. Él siempre había dicho que la planta solo crecía en tierras vírgenes, donde el hombre no había intervenido. Elvira se sentó en el suelo, el mapa desplegado en sus rodillas. Sus ojos recorrieron los nombres de lugares y las líneas confusas. Un sentimiento de profunda intriga se apoderó de ella. La Biblia, al ser abierta, cayó en una página marcada con un cordel. El pasaje era el del Eclesiastés: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. De repente, una pieza hizo clic en su mente. ¿Y si el abuelo Anselmo no la había insultado con la herencia de las 2 ovejas viejas? Don Anselmo siempre había sido un hombre de mensajes ocultos. Él sabía que la familia codiciaba la tierra y el ganado visible. Quizás esta herencia, aunque parezca una burla, era su último acto de amor y confianza. Las 2 ovejas, blanca y negra, eran una clave. Al ser las más viejas, eran las más sabias del rebaño, las que recordaban rutas y pastos olvidados. Más importante aún, no eran propiedad de tío Ramiro, lo que las hacía los únicos seres vivos que Elvira podía poseer legalmente y usar como medio de transporte y sustento en su misión. Decidió que la choza abandonada y el mapa no podían ser una coincidencia. Alguien, quizás el abuelo en sus años mozos, o el antiguo dueño de la choza, había ocultado este secreto con la intención de que solo alguien despojado de lo material, alguien obligado a buscar fuera de las tierras conocidas, lo encontrara. La 10ª marcaba un punto en el mapa que parecía estar situado más allá de la cordillera visible, en una zona que nadie se atrevía a cruzar por ser considerada estéril e inaccesible. Elvira guardó el mapa y la Biblia en la caja de metal. El desamparo de la noche anterior se había transformado en una determinación fría. Su nueva vida no sería de mendicidad, sino de exploración. Iba a seguir el rastro de la flor Estella Eterna. Era una misión casi imposible, pero era su única herencia real. Miró a Blanca y Negra, que rumiaban tranquilamente la hierba seca, y sintió una oleada de gratitud inusual. No eran ovejas cualquiera, eran el comienzo de una aventura, las compañeras que la familia le había entregado sin saber que le estaban cediendo los medios exactos para su propia independencia. La determinación de Elvira no eliminó el peso de la logística. Estaba sola, con 2 ovejas viejas, una escasa provisión de agua y pan duro, y un mapa críptico. Antes de iniciar la marcha, dedicó el día a estudiar el mapa a la luz implacable del sol. Las líneas del mapa no se correspondían con las carreteras o caminos conocidos. Eran senderos de cabras y antiguas rutas de pastoreo. Elvira se dio cuenta de que necesitaba descifrar los símbolos grabados cerca de la X. El dibujo de la Estella Eterna estaba rodeado por 3 iconos sencillos pero persistentes, un sol con una línea quebrada debajo, que parecía significar puesta de sol en el desierto. Un círculo dividido por una línea vertical, que podría ser un pozo o una cueva, y, el más desconcertante, un dibujo de una mano abierta con 3 dedos levantados. Pasó horas intentando encontrar una clave, sin éxito. Frustrada, se dirigió a la Biblia, el otro objeto dejado en la caja. No era solo un libro religioso, don Anselmo era conocido por usar los libros como códigos o escondites. Al hojear las páginas, buscando marcas o anotaciones secretas, se dio cuenta de algo. Ciertos versículos estaban subrayados a lápiz, formando una secuencia inconexa de números y letras. Ella tomó nota de ellos. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Subrayado el número 3 y la palabra tiempo. Proverbios 18:10,
Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Subrayado el número 18 y la palabra torre. Génesis 4:12, cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Subrayado el número 4 y la palabra tierra. Elvira sintió una oleada de emoción. No eran mensajes al azar. El abuelo le estaba dando coordenadas basadas en el conocimiento tradicional. El 3 podría ser una referencia a 3 días de viaje, o 3 hitos. El 18 podría ser la latitud o longitud, o quizás una referencia a un viejo mojón del kilómetro 18 que marcaba el inicio de las tierras altas. Y la tierra reforzaba la idea de una ruta de pastoreo. Pero la clave final para descifrar el misterioso símbolo de la mano vino de una fuente inesperada, sus 2 ovejas. Mientras Elvira estaba sentada en la entrada de la choza, preocupada, Blanca, la oveja más vieja, se acercó y, con un balido bajo, lamió su mano. En ese momento, Elvira recordó una anécdota que el abuelo le había contado en su infancia, la leyenda de los 3 reyes pastores. Se decía que 3 pastores ancestrales, buscando un pasto secreto y abundante, habían marcado su ruta con un gesto ritual, 3 dedos levantados, señalando el camino hacia el manantial oculto. El símbolo de la mano con los 3 dedos no era una señal de advertencia, sino una indicación de ruta, sigue el rastro de los 3. Elvira volvió al mapa con esta nueva perspectiva. El primer tramo de la ruta marcada en el cuero mostraba una línea que se dirigía hacia el oeste, hacia las faldas de la Sierra del Gato, una zona conocida por sus formaciones rocosas. La línea se interrumpía precisamente en el punto donde se ubicaba el símbolo del sol y la línea quebrada, el atardecer en el desierto. Empacó lo poco que tenía, la caja de metal con el mapa y la Biblia, una manta de lana, su navaja multiusos y un pequeño odre de cuero casi vacío. A media tarde, cuando el sol comenzó su lenta agonía naranja sobre la meseta, Elvira ató las sogas de blanca y negra y comenzó su viaje. El primer desafío fue la falta de agua. El baldío del diablo honraba su nombre, ofreciendo solo maleza seca y piedras recalentadas. Ella había asumido que tendría que racionar su escasa ración, pero para su sorpresa, Blanca, la oveja coja, se detuvo abruptamente ante un grupo de rocas. Con su hocico, empujó una pequeña losa plana que Elvira no había notado. Debajo, casi cubierta por la tierra, había una pequeña oquedad que recogía agua de una filtración subterránea. Era apenas un charco fangoso, pero era agua. Elvira llenó su odre con sumo cuidado, sintiendo un escalofrío de reconocimiento. Las ovejas viejas no eran una carga, eran las guardianas de un conocimiento ancestral, un conocimiento de la tierra que su familia, absorta en la codicia, había olvidado por completo. Caminaron hasta que la luna se elevó. Elvira se guió por el mapa, cotejando las formaciones rocosas con los dibujos toscos del pergamino. Estaba entrando en un territorio indómito, y cada paso la alejaba más de la sombra de su familia y la acercaba al misterio que su abuelo había dejado. La noche era fría y el viento silbaba entre los matorrales, pero Elvira ya no se sentía sola. Tenía un propósito, un mapa y 2 viejas sabías a su lado. El viaje acababa de empezar, y cada pequeño descubrimiento alimentaba el fuego de su determinación. Después de 3 días de marcha extenuante, guiada por el sol y los contornos montañosos que se asemejaban a los trazos del mapa de cuero, Elvira y sus 2 compañeras se encontraron al pie de la Sierra del Gato. Las montañas se alzaban como un muro implacable de roca gris y marrón, interrumpiendo abruptamente la llanura. Había llegado al punto marcado por el primer símbolo descifrado, la puesta de sol en el desierto. La línea trazada en el mapa no rodeaba la sierra, la cruzaba directamente a través de un estrecho paso conocido localmente, por los pocos pastores que se aventuraban allí, como el paso de la aguja. Era un desfiladero peligroso, flanqueado por paredes de roca que parecían a punto de colapsar y que el abuelo Anselmo le había prohibido estrictamente visitar en su juventud. El camino era traicionero, lleno de pedruscos sueltos y con un desnivel pronunciado. Mientras se preparaba para ascender,
Elvira sintió la primera punzada real de miedo. Si se lesionaba en este lugar, nadie vendría a buscarla. Tío Ramiro estaría celebrando su ausencia. Sin embargo, no había otra ruta marcada. Tenía que confiar en el mapa y en la sabiduría olvidada que éste representaba. El ascenso fue una prueba de resistencia. Elvira tuvo que empujar y guiar a Blanca y Negra, cuyas viejas articulaciones se resentían del esfuerzo. En un punto especialmente difícil, Negra, la oveja oscura, resbaló. Elvira la sujetó con la soga, aferrándose desesperadamente a una raíz seca que sobresalía de la roca. Logró estabilizar al animal, pero el incidente la hizo consciente de la fragilidad de su empresa. Las dos ovejas, sin embargo, mostraron una calma inquebrantable que la infundió de una fuerza renovada. Parecían saber que este era el único camino a casa, o al menos a un lugar mejor. Al llegar al punto más alto y estrecho del paso, Elvira se detuvo. Justo allí, en la cima, se encontraba el hito marcado con el número 18 en su código bíblico, una antigua torre de vigilancia colapsada, que los lugareños llamaban la Torre del Silencio. No era alta, sino una pila de piedras antiguas casi indistinguible de la montaña. El viento silbaba a través de las rendijas de las piedras, creando un sonido fantasmal. En la base de la torre en ruinas, encontró el siguiente símbolo del mapa, el círculo dividido por una línea vertical, que ella había interpretado como un pozo o una cueva. Elvira recorrió con la mirada la base de la torre, buscando cualquier signo de una abertura. Finalmente, debajo de una gran losa de piedra que parecía fuera de lugar, notó un hueco estrecho y oscuro, casi cubierto por la maleza. Apartó las ramas y, usando la navaja, logró mover la pesada losa. Lo que encontró no fue un pozo, sino la entrada a un túnel excavado en la roca. Olía a humedad y a tierra virgen. Era demasiado estrecho para que una persona pudiera pasar de pie, pero se arrastró adentro, dejando a Blanca y Negra esperando pacientemente afuera. El túnel era corto. Tras gatear unos 10 metros en la oscuridad total, emergió a una cueva más grande, una cámara natural. En el centro, había una fuente de agua clara y fría que burbujeaba desde la roca, un manantial virgen que la sedienta meseta había ocultado. El símbolo no era un pozo, sino un manantial oculto. Era la clave para la supervivencia en el árido paisaje que tenían por delante. Junto al manantial, tallada en la pared de piedra, Elvira encontró una nueva pista. No era una marca antigua, sino un grabado tosco que parecía haber sido añadido más recientemente, una pequeña flecha apuntando hacia arriba, y debajo de ella, el símbolo de la mano con los 3 dedos. Al lado de la flecha, había una palabra escrita con carbón, norte. Elvira llenó su odre y el de las ovejas con el agua fresca y milagrosa. Salió de la cueva con una renovada sensación de propósito. El abuelo no solo le había dado un mapa, le había garantizado los recursos. El agua era la vida en ese páramo. Al mirar el mapa de nuevo, se dio cuenta de que el camino no continuaba a través de las montañas, sino hacia un valle escondido más allá de la cima, hacia el norte, tal como lo indicaba la inscripción. Este valle no aparecía en ningún mapa moderno, pues estaba completamente rodeado por la sierra, accesible solo a través de una grieta que se abría en el otro lado de la Torre del Silencio. Era un camino para cabras, y un riesgo enorme, pero la sed de descubrimiento y la necesidad de supervivencia la impulsaban. Sabía que la familia, cómodamente instalada en la casa de don Anselmo, jamás se atrevería a entrar en estos parajes. Ella estaba sola, pero estaba fuera de su alcance, trazando su propio destino con la ayuda de un código antiguo y la sabiduría de 2 viejas ovejas. El descenso por la cara norte de la Sierra del Gato fue tan peligroso como el ascenso. Elvira encontró la grieta de la que hablaba la inscripción, una abertura estrecha y camuflada entre 2 grandes formaciones rocosas. Tuvieron que pasar de lado, pero una vez que lo hicieron, el paisaje cambió drásticamente. El aire se hizo más fresco y el aroma a pino se mezcló con el olor a tierra húmeda. Habían entrado en el valle oculto.
El valle era una anomalía geológica, un pequeño ecosistema preservado, como un cuenco gigante hundido en la meseta, inaccesible excepto por el paso de la grieta. Elvira quedó sin aliento ante lo que vio. En lugar del gris y el marrón del páramo, había un verde profundo, casi esmeralda, que cubría el suelo. Pequeños riachuelos serpenteaban entre rocas musgosas, alimentando pequeños bosquecillos de robles y encinas. Era un paraíso virgen. Este lugar era el secreto de los 3 reyes pastores, y ahora era el secreto de Elvira. La familia de Piedras Negras, enfocada en las tierras fácilmente cultivables y visibles, había pasado por alto la existencia de esta reserva natural. Elvira instaló un campamento rudimentario junto a un riachuelo. Blanca y Negra, al sentir la hierba fresca bajo sus cascos, balaron con una alegría que Elvira nunca les había oído. La joven se permitió un momento de descanso, bebiendo el agua cristalina y comiendo los últimos restos de su pan, ahora empapado por el viaje. Al día siguiente, comenzó la búsqueda de la estrella eterna. La X en el mapa marcaba una zona general en el centro del valle. Elvira sabía que la flor era extremadamente sensible a la intervención humana. Si crecía aquí, era porque el valle había permanecido intacto durante siglos. Caminó durante horas, explorando cuidadosamente la vegetación. El mapa mostraba una pequeña elevación en el centro de la X, un pequeño montículo que debía servir como punto de referencia. Finalmente, lo encontró, un promontorio suave, cubierto de una hierba más corta y densa. Al llegar a la cima del montículo, el sol de la tarde bañaba el valle con una luz dorada. Y allí estaba. No era una sola flor, sino un campo entero, un tapiz vivo que cubría la ladera del promontorio. La estrella eterna era más hermosa y extraña de lo que Elvira había imaginado. Las flores tenían un color azul celeste intenso, casi eléctrico, y sus pétalos crecían en forma de estrella de 5 puntas, con un centro dorado que parecía irradiar luz propia. El aire alrededor del campo vibraba con un aroma dulce y terroso, casi narcótico. Elvira se arrodilló, sintiendo el suelo bajo sus manos. La tierra era rica, oscura y fértil. La importancia de su descubrimiento la golpeó con una fuerza abrumadora. La estrella eterna era considerada el tesoro botánico más valioso de la región, no por su belleza, sino por sus propiedades farmacológicas. Se rumoreaba que, si se cultivaba adecuadamente, una sola cosecha valía más que todo el ganado y la tierra que su tío Ramiro había heredado. El abuelo no le había dejado 2 ovejas viejas, le había dejado la llave de una mina de oro biológica, oculta en un lugar que solo la perseverancia y un código secreto podían revelar. Mientras observaba el campo de flores, Elvira notó una inscripción muy pequeña tallada en una roca plana al pie del promontorio, justo al lado del área de flores. Era el último símbolo del mapa, la mano abierta con los 3 dedos, y debajo, un texto escrito con una letra más fina que las demás: la cosecha es tuya, Elvira. Pero nunca olvides al proveedor. Él es tu socio silencioso. El proveedor era una palabra clave que el abuelo Anselmo usaba a menudo para referirse a la tierra misma y, en ocasiones, a un viejo socio comercial que él había tenido en la ciudad y de quien nadie en la familia sabía el nombre completo. Elvira pasó la noche en vela, diseñando un plan. No podía cosechar todo. Necesitaba un socio para la comercialización y necesitaba asegurarse de que la familia no descubriera nunca este lugar. El valle, su refugio y ahora su riqueza, dependía de su secreto. La herencia que parecía una burla se había transformado en un capital incalculable, pero requería paciencia, inteligencia y, sobre todo, una estrategia empresarial profesional para salir adelante. Las ovejas, entretanto, pastaban a gusto, sus estómagos llenos por primera vez en mucho tiempo, ajenas a la fortuna que rodeaba sus cascos. Elvira sabía que la belleza de la estrella eterna era inútil si no podía transformarla en capital. Vender la flor silvestre requería contactos especializados en el mercado de la alta farmacología o herbolaria, algo imposible de conseguir desde el aislamiento de su valle. La clave estaba en el mensaje final de su abuelo:
pero nunca olvides al proveedor. Él es tu socio silencioso. El proveedor al que se refería no era la tierra, sino el hombre con el que su abuelo había hecho negocios esporádicos décadas atrás. Elvira recordó las vagas referencias que había escuchado en su niñez, un hombre llamado señor Vivero, que vivía en una gran ciudad del norte, un coleccionista de botánica rara. La familia lo había olvidado, pero don Anselmo no. El problema era contactarlo sin alertar a tío Ramiro. Elvira decidió que no podía ir a la ciudad sin dinero ni sin un plan de regreso seguro. Necesitaba una pequeña muestra de la flor para establecer contacto. Durante los siguientes 3 días, Elvira se dedicó a una cosecha mínima y cuidadosa. Usando la pala que había traído, desenterró unas pocas flores con sus raíces intactas, asegurándose de no perturbar el resto del campo. Envolvió las muestras en tela húmeda y las guardó en la caja de metal. Luego, con el dolor de dejar atrás la seguridad del valle, preparó el regreso. El viaje de vuelta a la civilización fue más rápido, aunque igualmente peligroso. Elvira utilizó las ovejas como guías, confiando en su capacidad instintiva para encontrar pastos y agua. Al llegar a las afueras de la comarca, se despidió temporalmente de Blanca y Negra. Las llevó a una zona montañosa, apartada pero con buena hierba, donde el riesgo de que la familia las encontrara era mínimo. Les dejó un pequeño bebedero de piedra que ella había descubierto, sabiendo que las viejas ovejas eran autosuficientes y fieles a la zona. Con solo la caja de metal y su determinación, Elvira caminó hasta la estación de tren más cercana, un pequeño apeadero a 20 kilómetros de Piedras Negras. Allí, vendió la vieja navaja multiusos que le había quedado a un empleado de la estación por una suma irrisoria, apenas suficiente para comprar un billete de tren de tercera clase a la ciudad. El viaje fue un contraste brutal. La ciudad era un torbellino de ruido, luces y gente apurada, muy diferente al silencio sagrado de su valle. Elvira, vestida con ropa de campo y cubierta de polvo, se sintió completamente fuera de lugar. Su única guía era un nombre que había encontrado anotado en la última página de la Biblia de su abuelo, Vivero, calle Mercaderes 12, Bilbao. Llegó a la dirección. Era una casa antigua y señorial que contrastaba con los edificios modernos circundantes. Elvira tocó el pesado aldabón de bronce. La puerta fue abierta por un hombre anciano, vestido con un traje elegante de tweed, con un bigote cuidado y una mirada aguda y escrutadora. Era el señor Vivero. Busco al señor Vivero, dijo Elvira, sintiendo su voz áspera por la sequedad del campo. Soy yo. ¿Quién es usted? Su tono era de impaciencia educada. Soy Elvira. La nieta de Anselmo de Piedras Negras. Vengo por la Estella Eterna. La mención de la flor y el nombre de Anselmo obraron un cambio instantáneo en el rostro del anciano. La impaciencia fue reemplazada por una fascinación contenida. Vivero la hizo pasar a un salón que parecía un museo de botánica, con estanterías llenas de libros y muestras secas. Elvira abrió su caja de metal y le mostró las muestras de Estella Eterna. Vivero se acercó, tomó una de las flores con pinzas de plata y la examinó bajo una luz especial. Inconcebible, murmuró. Creí que la cepa había desaparecido. Nadie la ha visto en casi medio siglo. Anselmo, siempre supe que escondía un secreto. Mi abuelo me dejó la ubicación. A mí, y a mis 2 ovejas viejas, dijo Elvira con una sonrisa amarga, contándole brevemente la historia de su ridícula herencia y del mapa. Vivero se echó a reír, una risa seca pero sincera. Anselmo siempre fue un genio. Te dejó la llave, Elvira, y te obligó a buscar fuera de la codicia. Las ovejas eran el distracte perfecto. Vivero le ofreció una asociación, él se encargaría de la certificación, el cultivo controlado y la venta exclusiva de la flor en el mercado farmacéutico internacional. A cambio, Elvira mantendría la propiedad absoluta del valle y del campo original de la Estella Eterna, garantizando la exclusividad del suministro. Las ganancias serían 50/50. Era un trato justo y profesional. Elvira,
que había temido ser estafada por su ingenuidad, sintió un gran alivio. Acepto, señor vivero. Pero necesito dos cosas. Primera, un adelanto para comprar lo esencial para regresar al valle y vivir allí. Segunda, un juramento de silencio absoluto sobre el valle. Vivero asintió con solemnidad. Mi palabra está dada. Y en cuanto al adelanto, Anselmo ya se había ocupado de eso. Él le entregó un sobresellado que su abuelo había dejado hacía años, junto con la promesa de que solo debía ser entregado a la nieta que apareciera con una muestra de la flor perdida. El sobre contenía una pequeña suma de dinero en efectivo y una llave, la llave de una antigua y modesta cabaña que el abuelo había comprado discretamente a las afueras del pueblo, justo al otro lado de Piedras Negras. La perfecta base de operaciones para su nuevo negocio. La cabaña, conocida solo por Vivero y Anselmo, se convertiría en el punto de encuentro y la fachada de Elvira. Elvira tenía ahora una base, un socio profesional y el capital para iniciar su empresa. La mendicidad se había convertido en una oportunidad de negocio de alto nivel. Con el dinero del adelanto y la llave de la cabaña, Elvira compró las herramientas esenciales para su nueva vida, semillas, sacos, utensilios de cocina básicos y, lo más importante, un teléfono satelital. Su única conexión segura con el señor Vivero. De vuelta en la comarca, se dirigió a la cabaña que su abuelo le había dejado. Era una construcción modesta y discreta, oculta entre una arboleda al otro lado del pueblo, lejos de la casa familiar. Elvira sabía que, si bien la cabaña era su hogar y base de operaciones, su verdadero tesoro y residencia temporal seguiría siendo el valle oculto. Durante los siguientes 6 meses, Elvira vivió una doble vida. Bajo la apariencia de una solitaria que vivía de la caridad, pasaba gran parte de su tiempo en el valle. Cada 2 semanas, realizaba el peligroso viaje a través del Paso de la Aguja. Con el apoyo logístico y técnico de Vivero, que le enviaba discretamente suministros de cultivo a la cabaña, Elvira comenzó a gestionar el campo de Estella a Eterna como una verdadera profesional. Aprendió a medir la humedad del suelo, a seleccionar las mejores cepas y a cosechar las flores en el momento justo para maximizar su potencia medicinal. Se había convertido en una botánica experta y en una empresaria rural. El señor Vivero, por su parte, había certificado el origen de las flores y había cerrado contratos exclusivos con laboratorios farmacéuticos de alto nivel. La primera entrega de la cosecha valió una suma astronómica, y la cuenta bancaria de Elvira, abierta bajo un nombre discreto, creció exponencialmente. Mientras tanto, en Piedras Negras, la vida de tío Ramiro y su familia se había vuelto amarga. La gran herencia de don Anselmo no les trajo la felicidad. Ramiro era un mal gestor, gastaba en maquinaria innecesaria y no tenía la sensibilidad de su padre para la tierra. El rebaño de ovejas merinas se enfermó debido a la falta de rotación de pastos, un conocimiento que solo las ovejas viejas, como Blanca y Negra, habrían guiado, y la sequía castigó sus campos. Para empeorar las cosas, Ramiro había asumido deudas que don Anselmo había mantenido cuidadosamente a raya. Un día, tía Consuelo, la esposa de Ramiro, encontró a Elvira en el apeadero de tren, esperando una entrega. Elvira vestía ropa sencilla, pero se movía con una confianza y una paz que antes no poseía. Consuelo se acercó con aire de superioridad, aunque sus ojos revelaban preocupación. Mira, Elvira. ¿Sigues por aquí? ¿De verdad vas a vivir de la caridad del pueblo? Deberías haber aceptado los 50 euros por esas viejas ovejas. Elvira sonrió, una sonrisa genuina y tranquila, que desconcertó a su tía. Las ovejas están bien, tía Consuelo. Estaban cojas, sí, pero no ciegas. Encontraron el mejor pasto de la comarca, un lugar que nadie más conoce. Consuelo soltó una carcajada forzada. Tonterías. Aquí todo está seco. Ramiro está pensando en vender parte de la tierra para pagar los fertilizantes. Si hubieras tenido un poco de cabeza, podrías habernos ayudado. Tal vez, respondió Elvira, elevando la barbilla.
Pero mi abuelo me dejó muy claro que mi herencia era solo mía. Y yo he sabido cuidarla y hacerla crecer. Días después, la situación de Ramiro se volvió crítica. Desesperado por dinero, decidió vender parte de las tierras altas a un promotor inmobiliario que planeaba construir un campo de golf. Para legalizar la venta, necesitó que la notaria hiciera un nuevo levantamiento topográfico. El día del levantamiento, la notaria y el agrimensor estaban en las tierras de Ramiro, justo en las faldas de la Sierra del Gato, la región que Elvira había cruzado. El agrimensor, siguiendo los límites de la propiedad de la familia, se encontró con una pequeña dificultad: 2 ovejas viejas, blanca y negra, pastando tranquilamente en un islote de verde exuberante que contrastaba con la tierra seca circundante. Junto a ellas, había un cartel rústico. El agrimensor llamó a Ramiro, que se presentó furioso. «Esas son las ovejas de Elvira. Quítamelas de ahí. Esa tierra es mía». Ramiro intentó acercarse a las ovejas, pero Blanca y Negra, guiadas por una calma instintiva, simplemente cruzaron un pequeño arroyo. La notaria, revisando el mapa, se dio cuenta de algo crucial: el arroyo marcaba la línea fronteriza con la propiedad vecina. Un pequeño lote de tierra de pastoreo que había quedado legalmente excluido de la herencia masiva de Ramiro, un rincón que don Anselmo había comprado a un vecino años atrás, y cuyo título, ahora recordaba la notaria, había sido discretamente transferido a Elvira meses antes de su muerte, fuera de la sucesión principal. El cartel rústico plantado en el suelo, justo del lado de Elvira, no tenía un mensaje de bienvenida. Estaba escrito con la letra clara de Elvira: propiedad privada. Prohibido el paso. En el reverso del cartel, había un mensaje mucho más directo, dirigido a Ramiro. Tío Ramiro, el abuelo no me abandonó. Te abandonó a ti. Mi herencia no es una burla, es la llave de mi libertad. Elvira. Elvira nunca regresó a vivir a Piedras Negras, pero la cabaña se convirtió en un próspero centro logístico. El señor Vivero le aseguró que su riqueza, obtenida legalmente y con una fuente de suministro única, estaba asegurada de por vida. Elvira fundó una pequeña empresa de botánica de alto valor, creando empleos en la región y demostrando que la verdadera herencia no estaba en lo que se ve, sino en el conocimiento, la lealtad y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían basura. Blanca y Negra, las 2 ovejas viejas y cojas, vivieron sus últimos años en el verde valle oculto, cuidadas por Elvira, no como una burla, sino como los símbolos vivientes de una fortuna inesperada y una lección inolvidable. La avaricia cegó a la familia. Y la humildad y la perseverancia de una joven le abrieron un camino hacia una riqueza que su familia jamás podría tocar.